Dios les bendiga a todos en este día. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church, aquí en Houston, Texas. Y doy gracias a Dios por este día que nos da el Señor. Yo sé que el día de ayer muchos estuvieron en casa, con familia. Y gloria a Dios, demos gracias a Dios por eso. Aquí en Estados Unidos celebramos un día de acción de gracias, un día nacional, donde nos unimos y damos gracias a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado, por los privilegios, las libertades que el Señor nos ha dado y por las bendiciones. Como creyentes en el Señor hay demasiadas cosas para estar agradecidos con el Señor, pero sobre todo, mis hermanos, seamos agradecidos con el Señor por la salvación que el Señor ha puesto en nuestras vidas, por gracia, por fe en Jesucristo. Eso es lo más hermoso y el tesoro más precioso que podemos tener en esta vida. Hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a orar. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir medicina espiritual con ustedes. Y quiero ir a palabras de oración. Vamos a darle gracias a Dios y pedir al Señor que sea Él que nos esté guiando. Señor, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Señor, por tu gracia, Señor, y por el regalo más grande que tú nos has dado, que es nuestra salvación. Padre, te pedimos que cada día podamos crecer en agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros, que podamos conocer, Señor, el amor tan grande, profundo, alto, Señor, ancho que es tu amor. Señor, no hay nada, Señor, que está fuera de ti. Y te damos gracias por este momento que tú nos das de escudriñar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables, que sea esta medicina espiritual, Señor, que nos ministre tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, lo aceptamos, Señor, tal y como es tu palabra, santa, verdadera, pura, perfecta, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero leer una porción de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11. Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice de esta manera, 2 de Samuel, capítulo 11, dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, vio desde ahí una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Entonces David ordenó que llevaran a su presencia, y ella se presentó ante él, y él la tomó y se acostó con ella, y después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Aquí leemos una historia muy interesante, y es importante cuando leemos una historia de este tipo y todas las historias, que podamos tener un trasfondo. Tenemos que entender algunas cosas de esta historia que son muy importantes. En la historia antigua de los reyes tenían control de su historia, tenían control de su récord. Entonces tenían el poder de reprimir o esconder sus fallas. Podemos ver en la historia de los reyes, fuera de los reyes de Israel, sino fuera en lo secular, en el mundo, en el ambiente de los reyes de Inglaterra, por ejemplo, de Irlanda, de todos los países europeos, en África también, en Egipto, había reyes y faraones y tantas cosas. Ellos controlaban el narrativo. En otras palabras, los escribas que estaban escribiendo, no, si el rey le pasaba algo vergonzoso, no iba a escribir eso. Pero me da mucha alegría de saber de que cuando leemos la palabra del Señor, el Señor, mis hermanos, nos permite ver, aún en la vida de los reyes, de los errores, de las cosas, de las fallas que ellos pudieron pasar. Y el Señor no nos omite
el poder entender, poder leer, poder ver que aún a los grandes hombres, podemos decir grandes hombres de Dios, David fue nombrado como conforme al corazón de Jehová, y aún a él podemos ver muchas fallas en la historia de David. Pero esto, mi hermano, ese es el caso en la vida de David. Y más que nada, mi hermano, por lo tanto, eso reafirma que estas palabras que estamos leyendo son auténticas, son inspiradas por el Espíritu Santo. Son un recordatorio de que ninguno está exento a caer en el pecado. Y es de eso que quiero hablar el día de hoy. ¿Cómo comienza la caída espiritual? Yo sé que muchos han hablado de esto, de que una persona o otra persona puede decir ha caído espiritualmente, comienza a haber una decaidez espiritual. Pero esas cosas no pasan de un día para otro, no pasan de la noche a la mañana, sino que muchas veces viene a ser un proceso la caída espiritual. Y de eso es lo que quiero enfatizar en este día con esta palabra. Nadie estamos exentos. Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Y estas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra del Señor está ahí, especialmente en el Antiguo Testamento, para ser ejemplo a nosotros. ¿Qué es lo que pasaron estas personas? ¿Qué es lo que pasó el rey David? Para que no caigamos en la misma cosa. ¿Y qué podemos aprender de esto? Aún el rey David, que era conforme al corazón de Jehová, en 1 Corintios 13:14 nos dice esto: podemos fallar, podemos rebelarnos contra Dios si no cuidamos de nuestro corazón, si no cuidamos con la relación con el Señor. En Proverbios 4:23 nos dice claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es importante reconocer que la relación con el Señor es tan importante cuidarla, es tan importante, mi hermano, trabajar sobre lo que el Señor ya ha puesto en nuestra vida, sobre esa salvación, cuidar de ella. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Entonces vemos la caída de David en la historia que leemos. Vemos que David dice que él cayó, él vio una mujer que se estaba bañando, la llamó, se acostó con ella, tuvo relaciones con ella, sabiendo que era mujer de Urías. Él siendo un hombre también dedicado y casado, cayó en el pecado de adulterio. Pero esto no acontece, vuelvo a recalcar, no acontece inmediatamente. Acontecen unas cosas que si no nos detenemos a entender qué es lo que pasó, podemos fallar en entender algo tan espiritual, tan significante. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu, mi hermano, simplemente nos está diciendo que mantengamos comunión con el Señor en el Espíritu, a través de la palabra, a través de oración, a través de mantenernos con nuestra mente en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Gálatas 5:16 nos dice: pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? ¿Para qué? Dice: para que no hagáis lo que quisierais. Y luego brinca al verso 24 y dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mis hermanos, cuando caminamos con Dios en fe, estamos caminando en el Espíritu, donde hacemos y ponemos toda nuestra dependencia en Dios, y consistentemente estamos buscando deshacernos de las cosas que no agradan a Dios, de hacer morir las pasiones, hacer morir las cosas de la carne, presentarnos como sacrificio vivo, agradable ante el Señor. Andar en el Espíritu es una manera de vivir, buscando siempre agradar a Dios. Y yo creo que todos los que me están escuchando tienen ese deseo de agradar a Dios. Pero cuando comienza la caída espiritual, tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que hemos llegado? Tenemos que operar y ver detalladamente
a la situación. Ahora, en versículo 1 dice, aconteció en el año siguiente, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Muy importante es, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. David era rey. Era tiempo que él saliera a la guerra. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero dice ahí, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, aquí describe la forma en que David comenzó a aflojar el paso. En que David, antes de que llegara al pecado, antes de que llegara a esa caída espiritual, menciona cómo él comenzó a aflojar el paso. El texto bíblico dice, pero David se quedó en Jerusalén. La palabra del Señor nos dice claramente, era tiempo de ir a la guerra, pero él envía a Joab, él envía al ejército, él no fue a la guerra. Y eso muchas veces también sucede en la vida de muchos cristianos. Cuando comenzamos a aflojar el paso, mis hermanos, estamos en guerra espiritual. Tenemos que entender que tenemos un enemigo de nuestras almas. La palabra del Señor, mi hermano, nos enseña, nos advierte, nos exhorta que el diablo anda como león rugiente buscando constantemente a quien devorar. Está buscando a los cristianos. Si tú eres un cristiano y tú eres un creyente en Jesucristo, créeme que vas a tener tribulación, vas a tener dificultades. El diablo va a querer venir a devorar tu vida. Él está buscando a quien devorar. Entonces tenemos que entender que esto es una realidad. Esta es una realidad en la vida de cada creyente. No podemos dejar esto algo que no podemos dejar de valorizar la importancia de mantenernos, mi hermano, en la protección del Señor divino. Estamos en guerra. Y a veces, en vez de ir a guerra, en vez de enfocarnos en lo que el Señor tiene para nosotros, y en vez de estar guerreando en la adoración, por ejemplo, vamos a decir, ir a guerra, ir a los servicios de adoración, a la oración, poner atención a la lectura de la Biblia, al estar, mi hermano, en la iglesia con nuestros hermanos, como dice su palabra, David se quedó en casa. Y muchos hoy en día se están quedando en casa. Parece que después de la pandemia muchos comenzaron a simplemente quedarse en casa. David también. Y ahí fue el comienzo de una caída espiritual. Hebreos 2:10, mis hermanos, es algo muy conocido, pero dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que la prometió. Si te estás preguntando, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mantenerme firme sin fluctuar en la esperanza que profesamos? ¿Cómo puedo hacerlo cuando las cosas se ponen difíciles? Bueno, esto es uno de los propósitos principales de la iglesia. Ese es uno de los propósitos principales, la importancia de pertenecer a una iglesia. Mis hermanos, la iglesia es el lugar donde Dios estableció para que como cuerpo unido pudiéramos vencer los ataques del enemigo. Ahora alguien puede decir, no, yo solo aquí en mi casa, yo estoy buscando de Dios, yo no necesito ser parte de una iglesia. Bueno, lo que sí te puedo decir es que tú estás en tu mismo deseo, en tu mismo esfuerzo, estás cortando la bendición y los beneficios que Dios mismo te dejó. Ahora, no estoy hablando de la salvación. La salvación no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. El pertenecer a una iglesia no te va a salvar, pero el pertenecer a una iglesia te da acceso, dice la palabra del Señor, a las llaves del reino. Acuérdense, cuando Cristo dijo a Pedro que le daría las llaves, era sobre la iglesia. Antes de esto, Pedro le está preguntando a Pedro, el contexto es ahí, parece que es en Mateo 16, donde le dice a Pedro, ¿y quién dices que eres tú? Y dice, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él está declarando que Jesús es el Salvador. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca?
sobre la confesión de que Jesús es nuestro Salvador. Él edifica la iglesia. Ok, me estoy metiendo un poquito más en muchas cosas que no me quería meter, pero bueno, aquí estaba el Espíritu Santo fluyendo. Escuche bien, cuando Cristo le dice a Pedro que le daría las llaves, era sobre la iglesia, no sobre Pedro. Y note, mi hermano, que no es una llave, sino que dice las llaves del reino. Esas llaves, mi hermano, son llaves que abren puertas grandes para victorias grandes en la iglesia. Puede que tú en tu casa solito tengas una llave que Dios te dio, pero ¿y las demás? Tal vez Dios te dio un don, tal vez Dios te habla en sueños, pero ¿qué tal el don de interpretarlos? O el don de lenguas. Igual, ¿dónde está el don de interpretación? Hay dones que fueron dados a la iglesia. Yo, mis hermanos, como pastor, no tengo todos los dones del Señor, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu da los dones conforme el Espíritu quiere darlos a quien quiere dárselos. Entonces, a mí hay cosas que el Señor ha depositado en su vida, en la iglesia, que son de beneficio para mí. Hay cosas que el Señor ha depositado en mi vida que van a ser beneficio para usted. Y estas llaves que son, mi hermano, son para la iglesia, son para... Déjeme decirle, me estoy metiendo otra vez, ok. Estas llaves son para la iglesia. Dice la palabra del Señor que son para atar y desatar en lo espiritual, en lo sobrenatural. Estoy hablando ahora de liberación. Pero bueno, ok, en otra medicina espiritual hablamos de esto. Pero sigue diciendo Hebreos, dice, tengamos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo podemos, si no somos partes de una iglesia, cómo vamos a poder estimularnos el amor a las buenas obras? Dice, tomen en cuenta los unos o los otros, tomemos en cuenta lo que está pasando en nuestras vidas, tomemos en cuenta nuestras fallas, nuestras cargas, nuestras luchas. Es tan importante. Y luego el 25 es tan claro, dice, no dejemos... Y quiero enfatizar algo aquí. No, esa palabra en español es muy mal traducida. No dejemos. Aquí la palabra en inglés dice forsake. Don't forsake. No dejemos. Aquí la palabra griega es enkataleipo, que quiere decir abandonar o dejar de priorizar. En otras palabras, no abandones o no dejes de priorizar de congregarnos. Y dice, como es la costumbre de algunos, sino animémonos. Otra vez, no podemos animarnos si no estamos juntos, si no nos estamos congregando, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos aquel día se acerca. Mi hermano, el Señor dice, el día se acerca, el Señor nos juzgará. La palabra de Dios es clara en la posición de Dios en este asunto. Un creyente en Jesucristo, un cristiano que no está funcionando como parte de una iglesia local, está viviendo fuera de la voluntad de Dios. Y no nada más eso, sino que está limitando la obra completa que Dios quiere hacer en sus vidas a través de la iglesia, que Él estableció, por el cual Él derramó su sangre en la cruz. Esto no es cuestión de hombres, esta es palabra de Dios. Mi hermano, es prácticamente imposible poder cumplir con el libro de Hebreos, de Efesios y otros libros sin pertenecer a una iglesia. Si no somos parte de una iglesia, no podemos ni siquiera cumplir con la palabra del Señor. Y es por eso que el Señor nos exhorta en su palabra. El Salmo 133 comienza y termina muy hermosamente. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Comienza, termina diciendo, porque ahí, donde los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y es esto lo que es tan importante, de no quedarnos en casa, de como David, el rey David, un gran hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. No estoy hablando de que era un mal hombre, sino que era un hombre recto en su corazón delante de Dios. Pero sin embargo, cuando era tiempo de guerra, decidió quedarse en casa, y ahí comenzó la caída espiritual. El verso 2 dice, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, después de la siesta, mire nomás, hasta durmiendo el varón de Dios,
vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Mis hermanos, en un momento de ocio llega el tentador. El texto dice: y sucedió un día al caer la tarde, vio a una mujer. La oferta llegó cuando él estaba descansando. Dice que se levantó de su lecho, salió y ahí estaba la tentación. Muchas de las caídas espirituales comienzan en momentos de ocio. Llegan allí donde deberíamos estar en guerra, deberíamos estar adorando, deberíamos estar glorificando a Dios, deberíamos estar en el templo. Y es ahí donde llega la oferta de Satanás. Déjenme contarles un poquito sobre mi vida. En mi vida, mis hermanos, llegó un momento cuando era joven y tengo 36 años, pero en mis 20s por ahí, 24, 26 por ahí, llegó un momento donde yo pude sentir y saber que había llegado a una caída espiritual. ¿Y cómo empezó? Yo les voy a decir algo. Mi familia para mí es tan importante. Pero yo reconozco ahora de que en un tiempo donde yo estaba tan involucrado en tantas cosas que estaban pasando con mis hijos, y quiero aclarar esto es tan importante que usted pueda priorizar las cosas de sus hijos, pero yo comencé a descuidar mi vida espiritual. Yo comencé a involucrarme tanto en los deportes y tantas otras actividades que yo mismo en mi vida personal comencé a descuidar el asistir a la iglesia, comencé a descuidar mi vida de oración, comencé a descuidar muchas cosas en mi vida y comenzó un decaimiento espiritual donde yo sufrí, mi familia sufrió y sufrimos cosas y pasamos cosas que no teníamos que pasar. ¿Todo por qué? Porque decidí no ir a guerra, decidí descuidar el llamado de Dios sobre mi vida. Y es ahí donde comienza esa caída. No podemos tomarlo a la ligera cuando el Señor nos está llamando claramente que es tiempo de guerra, el Señor viene pronto y debemos estar firmes, sin fluctuar en el Señor. Alguien dijo por ahí: una mente desocupada es un taller para Satanás. Mantente en el Señor, mantente en oración, mantente en ayuno, mantente consagrado en la palabra del Señor y mantente junto, unánimes con tus hermanos, creciendo, porque ahí están las llaves, ahí está la victoria que el Señor ha dado. Dice que las puertas del Hades tratarán, ¿contra qué? Contra la iglesia, pero no prevalecerán porque el Señor nos ha dado ya la victoria. El león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú sabes de la manera que va a cazar un león no va sobre la manada, va sobre el que está solo, va sobre el que se ha aislado, va sobre el que está afuera. Comienza a ser presa fácil para Satanás, así como lo fue David. Un hombre conforme al corazón de Jehová cayó en una caída espiritual. Mis hermanos, aprendamos. Esto fue escrito para que nosotros aprendamos y busquemos del Señor. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Es para mí siempre un privilegio poder compartir y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Esto es Medicina Espiritual. Yo soy el pastor Isaías Félix de Puerta al Cielo Church en Houston, Texas. Los amo en el amor de Cristo. Amén.